Hablemos hoy de abuso sexual infantil sin pelos en la lengua. Mi nombre es Ana Zubillaga, tengo 50 años, viví el abuso sexual infantil y si estoy acá hablándolo abiertamente es porque realmente siento la necesidad de que lo podamos conversar a voz abierta. Nací en una familia de clase media alta. Todos fuimos a colegios privados, muchos también fuimos a universidades. ¿Por qué lo menciono en relación a lo que estaba comentando el abuso sexual? Siento que todos sabemos la diferencia entre el bien y el mal, conocemos perfectamente lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer, y entonces entra una connotación muy importante que tiene que ver con que esto no se puede decir, no se puede notar, porque socialmente no está aceptado que esto pase. En mi caso particular no hubo penetración, yo era una niña, y lo quiero destacar, por eso digo que voy a hablar sin pelos en la lengua, porque en algún momento en donde yo pude poner palabras a este asunto, ya pasaron más de 15 años de que puse palabra la primera vez, me han dicho que no era tan grave por no haber habido penetración. Por esto que acabo de decir, hay cosas que no pueden pasar, entonces tampoco las podemos mencionar por más que hayan sucedido. Yo quiero ponerte en el contexto de un niño o de una niña que está en su contexto familiar y que recibe esta información en su cuerpo que obviamente no está bien. Hay un adulto y un niño en donde no están en igualdades de condiciones. Y que ese niño, lo único que desea, esa niña, lo único que desea es ser amada, ser aceptada, ser reconocida. Y que en función de esos parámetros que todo niño tiene esa necesidad, va a recibir esa información y va a intentar proteger muchas veces a la persona que transgredió los límites de la vida. Habiendo dicho todo esto, el niño acepta, porque siendo que son caricias, se torna como un juego secreto, y va a aceptar el niño hasta que hay un momento en donde hasta el niño lo empieza a sentir mal. Si es así, puede ser que no. Yo lo hablo desde la experiencia personal y también de la experiencia de atender gente en estos temas. Va a sentirse responsable de lo que está pasando y hasta a veces, como está sobreestimulado, va a sentir la necesidad de que eso siga sucediendo. Yo sé que lo que estoy diciendo es difícil de tragar, es difícil de escuchar, pero más difícil es que hay muchas personas que están viviendo las secuelas de todo eso y quizá no lo saben. En un punto yo lo olvidé a todo esto, lo olvidé porque dejó de suceder y todo comenzó por una sensación en el cuerpo y un pulso que me llevó a investigar que yo sabía que algo malo había sucedido conmigo. Pasaron literalmente desde ese primer impulso hasta que resucité ese recuerdo 2 años. Esta es mi experiencia, no tiene que ser así para todo el resto de las personas. Y ahí desde ese momento lidié muchísimo con esa información. Y empecé a entender que las consecuencias del abuso sexual infantil eran mucho más profundas de lo que yo estaba sintiendo en ese momento. La necesidad de que el círculo tape esa información, no se hable, es una de ellas. Lo segundo, yo estaba hablando de un ser carismático y querido dentro del círculo de familiar, así que fue muy difícil que mi alrededor considere que yo estaba diciendo algo que podía ser real, y a veces es mejor no creer, porque si había que creer, había que actuar, y si hay que actuar, es muy difícil.
con mucho tiempo y muchos años de dejar de pedir a los otros que protejan algo que no pudieron proteger en su momento, y ahora me suena súper lógico, pero en el momento no me sonaba súper lógico pedirle a mis seres más queridos que salgan a proteger. Y yo pienso que de alguna manera hicieron todo lo posible, pero era poco. Entonces, cuando me di cuenta que yo no podía pedirle a alguien que no lo había hecho en una parte de mi vida que lo haga ahora, cuando me di cuenta que eso no lo podía pedir, entonces me di cuenta también de que lo tenía que hacer yo y que era la única forma de salir de los lugares en donde me habían puesto en primera instancia y en donde yo, por querer validación, querer protección, ya siendo grande, no lo iba a tener en ese lugar. Las secuelas son un montón y siempre voy a decir lo mismo. Nosotros no podemos prevenir todas las cosas que pueden pasar en la vida, pero sí podemos hacer algo cuando pase. Entonces, cuando pasan las cosas y eso se deja dormir, no se escucha, genera trastornos mucho peores. De vuelta, no es lo que pasa, sino lo que hacemos con lo que pasa que puede cambiar la historia de una persona. Hay muchas cosas que yo veo como hay mucha gente que no recuerda su niñez, que tiene bloqueada parte de su historia. Hay mucha gente que tiene limitaciones en la expresión desde un montón de lugares. Hay un montón de gente que no siente confianza, no se siente protegida porque no lo tuvo, no solamente por abuso sexual, sino por otras cuestiones, pero una de las secuelas más importantes que deja el abuso sexual es la falta de protección y la falta de confianza. Los clásicos es sentirse culpable y sentirte sucia o sucio. Yo hoy mando este mensaje y quiero ser escuchada en este punto, porque abrir la boca, levantar la voz, dejar de hacer silencio es lo que nos va a mejorar como sociedad, nos va a mejorar como personas y vamos a dejar de ocultar información bloqueada que llevamos dentro por miles y miles de años. Si hubo una etapa en la historia de la humanidad que callar la boca era la posibilidad de sobrevivir, hoy no lo es más. Hoy no lo es más. Te pido que si estás escuchando este video, que si sentís que parte de lo que te digo te resuena, mándame mensaje. Necesitamos ser cada vez más los que podemos sanar esta historia, porque hoy te corresponde a vos, a nadie más que a vos, poder soltar esta pesada mochila que llevas. No te quiero decir que esto es fácil, no lo es, pero es posible. Hay un valor interno muy grande que te espera y te quiero asegurar que se puede. Gracias por estar ahí